efectivamente el Papa en el mes de febrero, el día 11 de febrero del 2000, pues publicó la querida Amazonía, donde el Papa propone justamente, le pone al sínodo todo un marco de sueños, de cómo podría ser, cómo quisiéramos que fuera, cómo vamos a trabajar para que fuéramos. Y en función de lograr hacer realidad ese marco, el documento final nos ponía una serie de datos que realmente nos pueden ayudar. Por eso, ahora dentro de los límites de este encuentro, me detengo un momentico en la presentación de una visión global de los contenidos, pues, tanto de lo que fue el documento final como de lo que fue la exhortación postsinodal del Papa, querida Amazonía. Los otros encuentros profundizarán estos aspectos. La palabra del sínodo, pensando en el documento final, que recoge y sintetiza la propuesta a los clamores que provienen de la cercanía a los pueblos de la Amazonía, es la palabra conversión. Nos damos cuenta que es necesario cambiar de mentalidad, cambiar de paradigma, de actitudes, cambiar de estilos de vida. Y esto en muchos campos. El documento final del sínodo habla de una conversión integral que abarca varias dimensiones, que se requieren mutuamente y se complementan. Pastoral, una conversión pastoral, una conversión cultural, una conversión ecológica y una conversión sinodal. Después de una introducción que reconoce la belleza y las potencialidades de la Amazonía, justamente comprueba las intervenciones humanas que la destruyen y los graves problemas generados para los pueblos, sobre todo para los pueblos indígenas, pero en conjunto para todos esos pueblos autóctonos. Y por eso advierte la urgencia de cambios para evitar las consecuencias que se derivan para toda la humanidad, y reclama justamente un compromiso personal y social para las indispensables transformaciones. En los capítulos, después de una introducción, en los capítulos siguientes, el documento desglosa cada una de estas conversiones. Es interesante ver que luego, querida Amazonía, habla también de 4 sueños. El sueño que inicialmente se puso pastoral, como no el sueño, sino la conversión pastoral que se ponía en el documento final, tuvo otro nombre en el sueño que le puso el Papa. Puso sueño social, pero donde se recogían sin duda muchísimos contenidos similares unos y otros. En los 4 capítulos, pues, se van desglosando cada una de estas cosas. El sínodo ratifica la opción de la Iglesia por un rostro amazónico, que se incultura en los pueblos y promueve la interculturalidad en la relación entre ellos y en el anuncio de la buena noticia. Una iglesia en salida misionera, una iglesia samaritana, ministerial, servidora, iglesia prueba de Dios que por el bautismo se siente enviada a anunciar el reino y a crear fraternidad entre todos los hombres. Iglesia en diálogo ecuménico, interreligioso y cultural. Se propone ser la iglesia que acompaña a los pueblos amazónicos
con rostros indígenas, campesinos, afrodescendientes, con un rostro joven, con un rostro migrante que recorre nuevos caminos en la pastoral urbana. Iglesia que promueve el protagonismo de los pueblos indígenas, que reconoce y apoya los valores de los pueblos amazónicos, que está presente en la alianza de los pueblos y en la defensa de sus derechos y de sus territorios, que se acerca a los pueblos de igual a igual, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir, que realiza su misión evangelizadora valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos y los ritos originarios. Una iglesia que enfrenta los proyectos que amenazan el bioma amazónico y todos sus pueblos y asume el desafío de nuevos modelos de desarrollo justo, solidario y sostenible, que reclama la necesidad de un cambio de paradigma tecnocrático que rige en la explotación de la Amazonía. Iglesia que abraza una espiritualidad de la ecología integral a fin de promover el cuidado de la casa común, que propone adoptar hábitos responsables, protegiendo la tierra y cambiando nuestra cultura de consumo excesivo con una vida más sencilla y austera, que promueve la educación en la ecología integral a todos los niveles y modelos económicos e iniciativas que tiendan a una calidad de vida digna y sostenible. Una iglesia que apuesta por la sinodalidad misionera de todo el pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu, que estimula la participación de todos, hombres y mujeres, de forma equitativa y abre espacios de acuerdo a las necesidades, multiplicando los ministerios convenientes, que favorece una cultura del diálogo, escucha, discernimiento, consenso, y que urge y propone asumir responsabilidades para superar el clericalismo y las imposiciones arbitrarias, que se esfuerza en descubrir la llamada que hace Dios a cada situación histórica determinada. Una iglesia que llama a la vida consagrada para que retome lo más puro de su inspiración original, a que apueste por una identidad amazónica y apoye la inserción e itinerancia de los encargados entre los más empobrecidos y excluidos. El sínodo reconoce el papel que realmente llevan adelante las mujeres en las diferentes pastorales y que a menudo es poco reconocido y dejado al margen en la toma de decisiones. Pide ampliar los espacios para una presencia suya más incisiva en la Iglesia y que asuman con mayor fuerza su liderazgo en la comunidad eclesial, incluso en instancias de gobierno. Refuerza la valoración del diaconado permanente y recalca la amplitud de sus servicios en la promoción de la ecología integral, el desarrollo humano, el trabajo pastoral social, el servicio a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. El sínodo retoma la centralidad de la Eucaristía, fuente y culmen de la comunión sinodal, y en el contexto de la importancia y necesidad de acceso a las comunidades a este sacramento, propone establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad
que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener una familia constituida y estable. Una apertura y la necesidad de seguir profundizando en esto. Y el sínodo concluye reconociendo la necesidad de replantearse la forma de organizar las iglesias locales, recuperar las estructuras de comunión a los diferentes niveles y generar redes de apoyo. Esto, el documento, una síntesis rápida, pero sí, nutrida de lo que el documento final del sínodo nos propone. La exhortación posinodal del Papa, querida Amazonía, retoma todo eso y les da un amplio horizonte de desarrollo, de creatividad. En las palabras del Papa Francisco, la conclusión del sínodo señala que deseaba acompañar el documento final con esta exhortación. El Santo Padre dibuja un sueño alentador que orienta y anima a la Iglesia, que se siente interpelada por los gritos de la tierra y de los pueblos de la Amazonía y pone al servicio de su liberación plena. Es la Iglesia porque los protagonistas son los pueblos. Dada la situación real actual y teniendo en cuenta lo que está significando, sin tener muy claro todavía, bueno, lo que estaba pasando cuando al poco tiempo de terminar el sínodo, digamos, nos llegó a nosotros el tema de todo el problema de la pandemia. Y todo esto llevó al modo de presentar y llevar adelante todo esto, pero los sueños permanecen todo esto. Tenemos necesidad de llevar adelante esta misión que ratifica esta importancia de la conversión integral, pero sueña con esta situación de vida plena para todos. Y el documento del Papa está totalmente puesto dentro de esa visión, dentro de esta perspectiva. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve su riqueza cultural, en la que destaca y donde brilla un modo tan diverso la belleza humana. Sueño con una Amazonía que cuide celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de respaldar a la Iglesia, de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Palabras de esa bellísima exhortación del Papa. Como decía antes, hay una correspondencia plena entre las 4 conversiones de que hablaba el documento y los 4 sueños que el Papa elabora. Se trata de un nuevo modo de ser Iglesia, anunciado en el Vaticano II, que avanza en medio de dificultades y obstáculos. El sínodo expresa su decisión de afianzar los logros que ya existen y de generar los cambios necesarios para que estos sueños se hagan realidad.
Para ello se compromete a esa conversión pastoral integral en la Iglesia, de modo que tenga una incidencia cada vez mayor en la sociedad, con la misión de colaborar en la construcción de un mundo que sea justo y para todos. Promover la aceptación y enriquecimiento mutuos entre todos, especialmente con otros que tienen culturas diferentes. Afianzar el cuidado y utilización adecuada de la naturaleza, que es un bien común que hay que respetar y que debemos administrar, y que se respete en la vida de las comunidades y que se exprese en la vida de las comunidades cristianas, en la participación de los fieles, en la estructura de la Iglesia. Este nuevo modo de ser Iglesia se va haciendo realidad ya en la medida en que se asume el estilo sinodal, que por el encuentro en la escucha con el otro, y que asume el discernimiento de todo a la luz de Jesucristo y de su Evangelio, que se compromete a cambios realizados en sí misma y en relación con las culturas y con la naturaleza. Yo concluyo esto un poco, este conjunto de cosas, y como conclusión de esa narración del desarrollo sinodal, vale la pena detenerse en algunos puntos que facilitaron su proceso y nos ayudaron a fijar caminos y orientaciones para el futuro no solo de la Amazonía, sino de la Iglesia universal. Resulta interesante destacar el ámbito y el foco del sínodo: territorios, los pueblos, la Iglesia, el punto de partida en la evangelización de la Iglesia en la Amazonía y la asunción a la casa común y atención a la casa común. También que se proponía tratar con todos estos problemas no enciclopédicamente, sino enfrentando la realidad, la práctica, de lo concreto al abstracto, de lo local a lo universal. Otro punto, reconocer que el sínodo nos pone ante la necesidad de una comprensión renovada de la complejidad social y cultural de este área, y ante la eventualidad de conflictos, darnos cuenta la necesidad de ese cambio de paradigma tecnocrático dominante. Otro elemento, que el sínodo va mucho más allá de la territorialidad escogida. Pretende ser verdadero anuncio de buena noticia de salvación y de la necesaria acogida y reconocimiento de la gracia y revelación de Dios en medio de la diversidad cultural de todos los pueblos. Último elemento, que se plantea la invención de un nuevo sujeto eclesial paradigmático para el futuro de la Iglesia. Es una ocasión y oportunidad, kairos, para cambios necesarios en toda la Iglesia y de tener una manera particular de estar en este mundo. El objetivo de la iniciativa del Papa Francisco justamente es esto lo que nos ha dado, buscar caminos para dar respuestas.